a él para hablar de política, de geoísmo, hablamos en su momento, analizamos un poco un par de personajes que tiene la política nacional. Y bueno, en una semana caldeada, si se quiere, en cuanto al contexto político, social del país, viene a charlar con nosotros Joaco Ogni, alias la oveja negra liberal, como lo podemos conocer en el Instagram. Antes de presentarte sobre todo lo que vamos a charlar, seguramente va a haber un par de preguntas a la gente en mi Instagram personal, @usexposito8. He dejado un box por si le quieren preguntar algo a Joaco. Tratará él, con una ayuda mía, obviamente también, porque acá vamos a hacer opinología, como le dije a Joaco. Astrología más que opinología. Astrología también. Astrología relacionada a la política. Nada, se intentarán resolver las dudas que tenga la gente. Joaco, bienvenido, mil gracias por venir. Gracias, Po, muchas gracias por invitarme. ¿Qué onda? Todo tranquilo, por suerte. Qué semana, ¿no? Se nos viene. Calmada, por suerte. Está bastante calmada para ser una semana electoral. Políticamente hablando hablo, ¿eh? Sí. Como que no hubo mucho run de este domingo hay que ir a votar. No sé cómo lo ves eso. Y no, porque hubo un montón de cosas que, a ver, ¿cómo te digo? Todo ese run que vos decís que falta en la escena política se fue a la escena social, ¿me entendés? Entonces como que explotó por otro lado. Y no podés estar, o sea, no podés. Como que la energía de la sociedad está puesta en otras cosas más, si se quiere, urgentes o inmediatas que una elección que va a ser el domingo. Imagínate lo inmediato que puede ser. A ver, imagínate qué cosa puede ser más inmediata que una elección el domingo. ¿Me entendés? Cosas como, por ejemplo, lo que pasó en Ramos Mejía. Sí. O cosas como la inflación, o cosas como, qué sé yo, un montón de cosas que están apareciendo. Digamos, con todas esas cosas dando vueltas que ahora están más fieras que nunca, no puedes estar pensando en una elección que va a aparecer en, qué sé yo, 4 o 5 días, ¿me entendés? Entonces, es como que no tiene mucho sentido tampoco que se agite desde ahí, por eso no lo estás viendo, ¿viste? Es como que depuró por otro lugar, ¿me entendés? Pero tampoco veo en los distintos candidatos, ¿no?, que hay de cara Sí. a lo que van a ser las elecciones del domingo. Obviamente salieron por su lado a dar sus opiniones, pero yo siento que en otro contexto o en otras elecciones, una situación como la que pasó en Ramos Mejía, tenías largo y tendido para hablar, para pegar, para defender, para dar opinión, Sí. para generar dudas, para resolver Sí. dudas. Sí. Ahora, vos también pensá que 1 o 2 elecciones atrás todo el panorama estaba más estable políticamente y socialmente como para saber a quién o a qué pegarle, ¿me entendés? No necesariamente porque sea lo bueno la estabilidad, pero el status quo estaba armado y sabías a quién pegarle, sabías quién defendía qué, había como una especie de parámetros fijos donde vos te podías mover. Ahora no, o sea, ahora está todo en las nubes, nadie sabe muy bien qué defender, están apareciendo cosas nuevas por todos lados. Está como en una carrera hacia abajo y todo el mundo está como viendo a ver en qué posición se para y en qué posición no se para, ¿me entendés? Sí. Por ejemplo, las cosas, y esto volviendo ya al tema de la política y todo eso, que no tiene directamente mucho que ver, pero es como para que te des una idea de cómo está pasando, que es algo que explica muy bien. Lo que subía a mis historias, ese que era como un extracto de una publicación que decía que Cristina y el kirchnerismo duro está como en una especie de dicotomía entre hacer lo que ellos saben o sospechan que se tiene que hacer, pero que pasan ya casi 15 o 20 años caracterizándolo de neoliberalismo, y es el cuco, ¿me entendés? O seguir profundizando un programa que a ellos les gusta, pero que está agotado. Sí. ¿Entendés? Entonces están como resolviendo esa dicotomía todavía. Hay gente que La está dicotomía es tirándose. económica, entonces. Claro, sí, o política también, digamos. Dependiendo de la escuela económica, las instituciones políticas tienen más o menos peso. Lo cierto es que lo tienen y que las reformas económicas no van solas, Sí. ¿entendés? Pero, digamos, dentro del kirchnerismo y el peronismo también, como lo que vos me decías la otra vez, y había algún personaje que tenía alguna especie de disidencia por ahí, están todavía resolviendo qué impronta van a tener, de qué lado van a estar antes de que sea medio tarde. Entonces están como, bueno, me apuesto, me tiro para este lado de lo que yo llamé neoliberalismo por 15 años, voy para acá, me despego, o
digamos, conviene. ¿Cuál es el costo? El costo es que básicamente me digan, qué sé yo, Ajustador. traidor, sí, ajustador, todo esto, y que después no pueda volver a ingresar a este movimiento si las cosas mágicamente se resuelven de alguna manera, ¿me entiendes? Entonces están como viendo a ver qué pasa. En la oposición también, digamos, están viendo a ver si todavía siguen apostando como una especie de tipo de socialdemocracia light a la europea, o están viendo a ver si se vuelven más liberales, o están viendo a ver cómo contienen el voto reaccionario que está apareciendo también, ¿me Tengo entendés? una pregunta con eso. Sí. ¿Es funcional? O sea, ¿es factible que funcione? Mm. A esto va la pregunta. La socialdemocracia en una sociedad como la Argentina, con la experiencia con la socialdemocracia que tiene la Argentina, Sí. que a mi entender, vos tendrás tu parecer, es mala. Sí. O ha sido mala en los gobiernos que han aplicado este tipo de gobierno. Sí. Y mira, económicamente una socialdemocracia puede tener un montón de caras, ¿me entendés? O sea, digamos, cuando apareció Alfonsín, que fue el presidente socialdemócrata de estos últimos 30, 40 años por excelencia, la socialdemocracia tenía esa cara, era como una especie de laborismo inglés, clásico, y después de, ¿cómo se llamaba este tipo? Después de Tony Blair, Mm. que apareció en los 90, que fue un primer ministro laborista, que fue mucho más liberal y más moderno económicamente, la socialdemocracia se revolucionó y se hizo como una especie de socialdemocracia a la europea, que es lo que muchos en Cambiemos quieren imitar, ¿me entendés? Que es como el status quo, más o menos el status quo de el promedio de países de la Unión Europea, ¿me entendés? Que es un estado de bienestar con una economía relativamente libre y demás cosas, y facilidades para ese tipo de cosas. Ahora, la socialdemocracia es un poco más que eso, y es como una especie como de método discursivo y de cosmovisión política, ¿sí? Ujú. Que tiene que ver con el diálogo, el consenso, que esto y lo otro. Creo que en este momento, una socialdemocracia en Argentina, y qué sé yo, es un poquito difícil, ¿viste? Porque la sociedad está muy polarizada, hay un montón de cosas en juego, y depende del consenso que vos puedas armar, digamos, pero no es que, a ver, en este momento, no me gusta decir este tipo de expresiones, pero en este momento sería medio tibia la socialdemocracia, ¿me entendés? En ese sentido como de buscar un consenso, sí, bueno, nos Pero es quedamos una en- situación totalmente distinta a la que capaz tenías hace 4 años atrás, donde Claro. la socialdemocracia, más que ser tibio, era la salida. Exactamente, claro, por eso, ahora es una situación muy distinta, donde hay un montón de cosas en juego, todo está frágil, ¿viste? Y no hay mucho consenso que vos puedas tomar porque como los polos se van alejando cada vez más. Entonces el consenso entre esas dos cosas sería un poco una especie de híbrido. Yo no creo que haya que buscar un gris en esta situación, porque vos tenés el negro y el blanco. Para mí no hay que buscar el gris, para mí hay que buscar el violeta, ¿me entendés? O ¿Cómo el sería verde. eso? Claro, un cambio rotundo que no necesariamente sea como el promedio entre las dos posiciones, ¿me entendés? Aprovechando la situación, un viraje completamente distinto hacia otra cosa, ¿me entendés? Hacia, digamos, lejos de ¿cómo te digo? El peronismo típico, que es lo que plantean no sé si el peronismo típico, pero el modelo kirchnerista de país, que es lo que viene primando en los últimos 20 años, y el modelo reaccionario de gente como, qué sé yo, Milei, Cynthia Houghton, todo ese tipo de gente. Para mí hay que aprovechar y cambiar de rumbo tranquilamente, digamos, no centrarse en buscar consensos o consensos promediales, te digo, Mm. que no van a resultar. Saludo acá a Adri Ceneice, que pone que es una pesadilla ir a votar. Ay, sí. Yo soy una persona muy defensora no sé si del derecho Sí. a votar. Soy alguien que, bueno, mama la cultura gringa desde muy chico y que entiende los colegios electorales, que tiene un montón de puntos negativos, Sí. también varios puntos positivos que creo que son aplicables al Sí. país. La pregunta no iba por esto, sino por el lado de, vos hablabas de que los polos son cada vez más opuestos, están cada vez más separados. Sí. Y esto, poniéndolo con nombre y apellido, estamos hablando de Juntos por el Cambio y Frente a Todos, pero en nombre partidario. Después lo que me pasa, que si uno analiza color político, amarillo, celeste, es cierto, hay un alejamiento entre ambas partes. También me pasa, y no sé cómo ves vos esto,
que en una buena parte de sus representantes, sacando obviamente a aquellos que representan un estatus, digamos, mucho más amplio dentro de lo que es el partido. Llámese por un lado Pato Bullrich, llámese por ese lado también Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, claro. Por el otro lado Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner. Todo lo que está abajo, yo siento que están cada vez más cerca, en vez de ir cada vez más lejos. Siento que las posiciones de las figuras representativas de ambos partidos se alejan cada vez más, agrandan entre comillas la grieta, que es un término, en mi caso, que desprecio. Sí. Y del otro lado, continuando con ese término medio feo, la están cerrando. No sé si para bien, porque hay algo interesante en lo que vos marcás, que ese medio, esa socialdemocracia promedial, no termina siendo tal vez la mejor de las cosas. Claro. ¿Cómo ves esto de que debajo de las cabezas realmente que hay de los partidos, de los líderes políticos que tiene un lado o el otro, hay un acercamiento que creo que donde más se nota es la honorable Cámara de Diputados y también en el Senado, donde creo que eventualmente terminan opinando más menos lo mismo y no siendo, bueno, parte de lo que marca la Constitución, que es la representatividad, de la mayoría, o del pueblo argentino, no de la mayoría, sí. Porque la mayoría es simplemente un partido que gana, sí. Sino del pueblo argentino en general. Sí. Mira, yo creo principalmente, al principio pensaba que me estabas diciendo con respecto a las figuras políticas y los políticos, sí, la militancia o la gente que los vota. Pero no importa, es adaptable a cualquier nivel. Lo podemos llevar después para ese lado. Sí, bueno, básicamente... ¿Qué tiempo tenemos hoy? Claro, no. Con respecto a, por ejemplo, lo que hay en distintos... la comparación entre personajes políticos que están en el Ejecutivo o que están fuera del Ejecutivo, pero que alguna vez estuvieron más cerca de él y que, por ejemplo, la gente del Senado, los diputados, senadores y demás. Es un tema casi de incentivos y de teoría de los juegos. O sea, es lo que te decía yo la otra vez. Acá la política argentina ejecutiva está básicamente diseñada para que si vos ganás te lleves todo y tengas poder de decidir todo. Entonces no necesitas buscar un consenso siempre y cuando vos tengas el capital político para ganar. El famoso sistema presidencialista. Claro, exactamente. En un sistema presidencialista el presidente no necesita un consenso. El presidente necesita votos y que el que cuando llega hace lo que quiere o lo que puede. Y el consenso en todo caso lo hace como algo accesorio para sacar alguna u otra cosa mediante subordinados en diputados y senadores. Y en cambio en el Senado, en el Congreso, es una cosa distinta. Y sobre todo, y hay algo que lo afecta mucho a eso, vos pensás que tenemos dos elecciones legislativas en realidad. O sea, tenemos las elecciones legislativas de mitad de mandato y después el resto ¿cómo es? De los escaños, claro, de los escaños vacantes se votan en la elección ejecutiva. Entonces, ¿qué pasa? Para cuando vos llegas a una ejecutiva, para cuando nosotros lleguemos a 2023 va a haber un montón de cuestiones, de cosas y de problemas en los que vamos a estar pensando y en función de los cuales vamos a votar A o B, que van a ser distintos a las cosas que estábamos pensando o a los factores que estaban alterando la función que hizo que en estas elecciones votáramos de una manera distinta. Entonces, vos, para que te des una idea, pensá que en el Congreso más o menos la mitad de la gente que lo ocupa fue votada 2 años atrás, con las particulares de 2 años atrás, ¿me entendés? Entonces están representando las opiniones de 2 años atrás. ¿Sí? Y eso altera los consensos, altera cualquier cosa que se pueda hacer. No digo que necesariamente sea malo, digo, es algo para tener en cuenta cuando se arman consensos, cuando votan A o B, ¿me entendés? Y ahí viene la segunda parte de lo que te iba a decir, no sé si te ibas a meter ahí o no, pero no importa, yo te meto, no pasa nada. Ok, sí, llévala a la charla. La distinción entre los políticos y la militancia o la ciudadanía, ¿sí? Hay algo en lo que sí tienen algo de razón la gente, ponele los partidos, como te digo. Los partidos son personajes que por ahora son outsiders, sobre todo de la derecha reaccionaria, como Milei o como es Centurión, Cintia Fernández y demás, en considerar a la política, a la clase política como una casta aparte. Y la verdad es que es bastante cierto. O sea,
sobre todo estos últimos 2 años, con la cuarentena, la pandemia y demás cosas, la separación entre el común del pueblo y la clase política, en términos de sueldo, en términos de privilegios, en términos de condiciones en las que se podían desenvolver, se agrandaron mucho Sí, más. fue abismal. Claro, entonces, vos además pensás que no tenés muchos mecanismos como para hacerles saber a los políticos qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás queriendo o cómo removerlos del cargo. No es una democracia tan líquida, tan directa la nuestra. No es un sistema, ¿va? Tan líquido, tan directo, con tanta participación ciudadana, ¿sí? O sea, vos primero pensás lo difícil que es convocar un referéndum popular para algo, o convocar a una renuncia del presidente o de quien sea. O lo Es muy llevamos difícil. incluso a lo más terrenal, lo difícil que es meterse Claro, en, también en lo difícil que es política. meterse es muy difícil todo. Entonces eso termina generando como una especie de aristocracia y de nobleza que es siempre endémica, y que no tiene mucha, salvo por las elecciones o por alguna otra cosa que ellos puedan hacer, no hay mucha intercambio de opiniones o de feedback entre los ciudadanos y los votantes y ellos, ¿me entendés? Bueno, ayer lo escuchaba a Gabriel Solano, Sí. del Frente de Izquierda. Para mí uno de los tipos, dentro de una ideología con la cual no comulgo, Ujú. más interesantes Sí. de escuchar. Tomaba esto que decía Milei en un debate con Carlos Maslatón, que como todos saben es casi una mano derecha de Javier Milei durante Sí. esta campaña. Ujú. Tomaba la frase de hablar de casta política y él lo llevaba al plano trotskista, ¿no? Hablaba acerca de que el trotskismo cree en la eliminación de las clases sociales Claro. y el trotskismo, el de hoy, cree que la clase política es una clase social aparte. Sí. ¿Dónde estamos parados? En un espectro que para mí es cada vez más difuso, hablar de izquierdas y derechas, ¿viste? Hoy queda Es un algo poquito extraño. obsoleto. Sí. Sí, queda algo Sí. extraño porque se chicaneaban entre ellos. Es un debate que se dio en un teatro ayer por la noche. Mm. Se chicaneaban, Maslatón le decía, pero vos al final sos más liberal que nosotros. Sí, Y el La otro, gente- Solano le decía, sos más sí. trotskista que lo Hay, que nosotros hay una cosa, pensamos. te abro como un paréntesis y Sí. después te dejo terminar lo que estás diciendo. Hay un montón de gente que se sorprende con Solano o con, por ejemplo, Miriam Bregman o Ujú. cualquier personaje socialista, genuinamente socialista, cuando dicen cosas como ese y después le dicen, ah, pero mirá, vos sos liberal, eso es lo que dice Milei, le copiaste los argumentos a Adam Smith, qué sé yo. El socialismo y el liberalismo vienen de un mismo ancestro común. No son dos cosas separadas. Los primeros socialistas, los primeros marxistas, incluso eran liberales radicales. Ujú. Entonces, en cierto sentido creemos las mismas cosas, en muchas cosas. Simplemente, a medida que fue pasando, por ejemplo, lo de la Revolución Rusa, el trotskismo, que fue de hecho un fenómeno que apareció con Trotsky en la Revolución Rusa, Ujú. y después la aparición de Stalin, de Lenin, demás cosas, se fueron distanciando. El liberalismo también se fue por su rama, digamos. Antes el liberalismo era una especie de izquierda, era la izquierda de su momento, de hecho. Ujú. La derecha, en realidad, el conservadurismo, el mercantilismo y demás cosas que querían mantener el status quo, y el liberalismo lo desafiaba. Y hoy el liberalismo está más quieto y es más parte como del centro, incluso de la derecha. Y sobre todo con este tipo de personajes se hace como una especie de construcción conservadora que es más o menos liberal en la económica, porque en realidad Maslatón no creas que es muy liberal en lo económico. O sea, el tipo no es liberal, al tipo le gusta defender los privilegios y los beneficios que tiene ser alguien con plata en un país tercermundista, ¿no? Es que, o sea, no Sí. es que, o sea, básicamente, Se le digamos. nota la legua, además. Claro, o sea, no es un liberal, le gusta ser un chabón con plata en un país pobre, simplemente. Pero de ahí viene la sorpresa, no es que la izquierda le esté copiando los argumentos a Adam Smith o a Milton Friedman o a algún liberal, ni el liberalismo le está copiando los argumentos a Marx o a, qué sé yo, Kropotkin o demás gente de izquierda, sino que son parte de un ancestro común, son primos no tan distantes a veces, ¿sí? Y sobre todo entre más, entre comillas, clásicas sea la iteración del liberalismo, del socialismo de la que estemos hablando, Ujú. más cerca están entre sí. Y Gabriel Solano representa muy bien eso. ¿Viste? Y te Sí. corté la conversación No, porque ahora perdiste el hilo. Dime. no, a lo que iba, Sí. que tiene un poco de relación con lo que vos decías, con Ujú. este ancestro común que tienen. Y algo que hablábamos la anterior vez que estuviste aquí en el estudio, el crecimiento de las terceras posiciones, Sí. por fuera de el famoso blanco y negro que siempre, que bueno, hace ya creo 20, 25 años que tenemos Ujú. en la política argentina. ¿Qué
qué tan importante eso es para el funcionamiento de una democracia, que lo que llamamos izquierda y lo que llamamos derecha, o lo que hoy está concebido como derecha, que es el liberalismo, que vos lo decías, y yo coincido, es más un movimiento de centro-derecha, más que otra cosa, más que de derecha propiamente dicho. Sí. Y la izquierda, que yo la considero de la misma manera, es más un movimiento de centro-izquierda que de izquierda puramente, o como la izquierda como la conocimos hace 60, 70 años atrás. Claro. ¿Qué tan importante es que esas posiciones no solo que tengan este centro común, lo cual los une de alguna manera? Los puede separar en las formas, los puede separar en los discursos, Claro. los puede separar en ciertas medidas que puedan llegar a tomar desde distintos planos, el social, el económico, Sí. el cultural, el lo que sea. Sí. Pero en la democracia importa, ¿no?, que esas posiciones, más allá de que sean distintas, estén unidas. Sí. Es importante, pensando en un recinto parlamentario, ¿no? Y en una política argentina, donde, por ejemplo, tenés a los representantes de Juntos por el Cambio y los representantes del Frente para Todos, que, nos gusta o no, son los dos partidos más votados del país, Claro. y van a ser los dos partidos más votados del país este domingo. Ujú. No tienen una línea, no siguen una línea. No. ¿Por qué? Porque al ser tan representativos, lo que a vos te quita, te da votos. Eso es lo que hace la coalición. O sea, básicamente Claro. la coalición y las apariciones de las coaliciones, esto te lo voy a decir sin hacer ningún juicio de valor, no te voy a decir que es bueno, que es malo, simplemente te digo por qué sucede. Las coaliciones aparecen cuando hay incentivos en una democracia representativa, en una república representativa, y hay un sistema que beneficie armarte una coalición y hacerte una especie de partido de marca más grande, y penaliza el hecho de ser un partido chiquito y ver cuántos votos ganás. No sé si es bueno o malo, pero digamos, están los incentivos dados para que eso sea. ¿Qué es lo que termina pasando? Que después no tenés una línea conductora, como decís vos. O sea, en Juntos por el Cambio, la línea conductora es también, depende de qué posición dentro de la coalición importe Sí, más. yo creo que, por ejemplo, vas a dos de sus referentes. Sí. Pato Bullrich tiene una línea y Horacio Rodríguez Larreta tiene una completamente distinta. Exactamente, exactamente. Y además vienen de dos cosas distintas. O sea, vos pensás que Bullrich, bueno, todo el pasado que tiene Bullrich, ¿viste? Sabemos por dónde pasó. Sí. Fue ministra de Seguridad, o sea, eso te marca en cierto sentido. Y Horacio Rodríguez Larreta, con todas las características que eso tiene, vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene otros problemas de la provincia, que es donde Bullrich tiene más popularidad, ¿me entendés? Sobre todo en el interior de la provincia o en Santa Fe, ¿me entendés? Entonces Horacio Rodríguez Larreta no es que esté equivocado o que tenga otro tipo de cosmovisión que no estamos viendo, sino que es una manifestación y ¿cómo te digo? Como el aspecto de lo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires te pide, ¿me entendés? O sea, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no necesita o no cree necesitar un Bullrich, no cree necesitar, qué sé yo, un expert, qué sé yo... Mismo un Javier Milei. Claro, un Javier Milei, claro, digamos, Javier Milei salió tercero, ¿me entendés? Y en realidad la gente votó más la lista de Vidal, que tiene a Martín Tetaz y a Ricardo López Murphy, que son más o menos a nivel nacional. Pero Horacio Rodríguez Larreta es como que representa los problemas y las cosas que tiene Cava. Entonces, por eso son dos líneas distintas. Son muy, Juntos por el Cambio es una cosa muy territorial, al contrario de el Frente de Todos, que es una especie más como de puja ideológica o de poder. Sí, sectaria, digamos. Claro. Es como clasista. Sí, clasista, sectaria, lo que sea, pero se mueve como en otros ejes, ¿me entendés? Que Juntos por el Cambio no se mueve. Juntos por el Cambio es una cosa más territorial, digamos, está el Juntos por el Cambio y por ejemplo, la UCR cordobesa, está la UCR bonaerense, porteña, está la CCARI, son todas cosas que, a pesar de que tienen votos en todo el país, están muy atadas a la particular y el territorio donde están. Sí, no es lo mismo el PRO de la Ciudad de Buenos Exacto, Aires no es- a la UCR exacto, Córdoba, no es como no es lo mismo Juntos por el Cambio en Cava que en Santa Fe, en Córdoba, en Jujuy, ¿me entendés? Cada uno tiene sus particularidades. Y en cambio, el Frente de Todos, por más que es más territorial,
perdóname, por más que tiene cierta territorialidad, es más un tema como de sectas y de influencias, ¿sí? O sea, el kirchnerismo no tiene un punto neurálgico que vos decís, ok, este lugar es como la especialidad del kirchnerismo. De este lugar es la especialidad del peronismo federal. Tiene alguna especie de regionalismo, ponele, qué sé yo, los Rodríguez Sá en San Luis, que son su propia cosa, ¿me entendés? O Schiaretti en Córdoba, que no sé muy bien para qué lado está, pero es como más de ver a ver quién lleva la dirección, ¿me entendés? Entonces, la puja de poder dentro del Frente de Todos y el peronismo está básicamente en ver quién puede imponer una línea, ¿me entendés? Sí. Y Juntos por el Cambio es como un tema de, bueno, vamos viendo qué territorio tiene más peso y a ver cómo lo vamos encontrando, así es como, ¿me entendés? Sí, es como le corre por atrás. Antes de meternos en lo que van a ser las elecciones del domingo, Sí, hablamos un poco de esto la anterior vez que estuviste acá, acerca de la crisis de la política de los partidos, ¿no? sí, Y cómo hoy es muy difícil que, por ejemplo, el Frente de Todos, que creo que es el que lo tiene más simple dentro de estos sentidos, junto con capaz el Frente de Izquierda, ujú, que bueno, tienen como una línea más marcada, sí, e incluso creo que los posicionamientos de centro-izquierda tienen una cierta facilidad, una cierta tendencia a poder marcar una línea general del partido sí, y no digamos depender tanto de las individualidades. exacto. Si bien el Frente de Todos tiene esto de capaz van como un trencito atrás de sus representantes, llámese Cristina Fernández de Kirchner. Ujú, Frente de Izquierda tiene una agenda política que sí, creo que se respeta más o menos en todos sí, sus representantes. sí, sí, sí. En cambio, en otras posiciones, lo veo mucho en Libertad Avanza, que bueno, hay muchas posiciones en contrapartida, lo veo muchísimo Bueno, va. Juntos por el Cambio. Libertad Avanza es también otro partido más territorial, por más que no es Mm. tan grande. Ahí, vos fíjate la diferencia entre el Avanza Libertad porteño Ujú. y el Avanza Libertad bonaerense. El Avanza Libertad bonaerense tenés un tipo como Espert, que es una especie, digamos, hasta hace poco era un liberal clásico, ahora como que no sé qué carajo le pinchó, que está queriendo buscar el voto reaccionario con ese tipo de A ver cosas. qué opinas sobre esto. Yo creo que Esper, Milei y demás personajes que se han ayornado, digamos, en Libertad Avanza, Sí. que han fundado y que han armado un partido que en poco tiempo le ha llegado Sí. al pueblo argentino, porque la verdad es que sacar la cantidad de votos que sacaron, No, sí, es siendo un impresionante. partido nuevo, es una cosa Es impresionante, impresionante. sí, sí. Han hecho una campaña sensacional, Ujú. ayudados por, obviamente, un viento de cola importante, como Claro. para meter estas ideas ahora Sí, en la sí. política argentina. Pero siento que, a la vez, no son gente de política y están descubriendo cómo se hace política. Sí. Esto es algo que hablo mucho con, Sí, sí. con muchos amigos míos que son votantes de Libertad Avanza, que hablan de este discurso de la casta, de este discurso de que hay que sacarlos a todos, de que los políticos no sirven. Claro. Y ahora te estás dando cuenta de que, no era tan fácil como estabas pensando. Esper, Milei, Claro, exactamente. lo digo en sus dos máximos representantes, ¿no? Pero Sí, sé sí, que sí, pasa sí. también en lo de abajo, en todos esos nombres que uno no sabe ni qué vota y lo No, vota. a eso iba justamente. Que tienen una claro. misma línea de pensamiento, Ujú. están descubriendo que en la política tenés que consensuar mucho, que en la política no podés salir a matar, si se quiere, a los demás políticos, Claro, porque tarde o temprano te tenés que sentar en la misma mesa. sí. Creo que les está pasando un poco eso, no sé si lo ves vos también. No, sí, le está pasando sobre todo a Milei. Esper tenía como una especie de asesoramiento, de idea más o menos cómo es eso, porque Esper está hace mucho más tiempo que Milei metido en ese tipo de cosas. Anduvo con la UCD, estuvo en algún momento... Tenía un pasado político. Claro, exactamente, ya tenía idea de cómo funcionaban las cosas, tenía contactos y demás. Y eso se refleja más en su lista, ¿sí? O sea, la lista de Espert es de centro derecha y es liberal y medio conservadora, todo lo que vos quieras, pero está Espert, está Píparo, que también es una persona que está metida en la política hace bastante tiempo. Hace bastante tiempo Tiene que sus pasó ya por particularidades. varios lados. Claro, tiene sus particularidades, no es particularmente conservadora tampoco. A veces le faltan un par de jugadores, pero es Píparo, ¿viste? No pasa nada. Y después, gente normal. Y después, más abajo, hace lo mismo que todas las demás listas. O sea, van metiendo gente que creen que les puede aportar votos sin importar el pasado, ¿viste? O sea, lo mismo, la lista sábana. La lista de Milei, en cambio, es un tema más ideológico y de
como una especie de partido de amigos, ¿me entendés? Y Sí, somos 20 eso, personas que opinamos más o claro, menos lo mismo. sí, y que a veces te pueden sorprender. Por ejemplo, vos pensás, el primero de la lista es Milei, Sí. que eso se explica solo. La segunda es Victoria Villarroel, que es una mina que llegó a convalidar y apoyar, o, como te digo, no apoyar, pero es como, en realidad sí la apoyó, pero a minimizar el impacto que tuvo la dictadura y Sí, todo ese tipo hay de todo un cosas. tema con Victoria Villarroel sobre unos comentarios que ella hizo sobre el proceso Exacto, de reorganización nacional, que mismo desde varios sectores del partido trataron de salir a aclarar claro, que lo que ella pedía era que se tome a las víctimas de lo que fue el terrorismo paraestatal, si se quiere, sí, Montoneros, SERP sí, y sí, demás, con la misma importancia, porque un muerto es un muerto, claro, no hay una diferencia, que las víctimas del terrorismo de Estado. sí. El problema con Víctor Villarroel fue los modos de Sí, expresión. exactamente. O sea, eso, digamos, está bien. Si vos la querés pasar, decir, bueno, está bien, quiso decir esto, se calentó, fue un día. El tema es O que él tiene. quiso decir, en esta época, queda grabado. Claro, no, por eso, sí, sí. O sea, ponele, viste, qué sé yo. Te querés poner a pensar, bueno, Victoria Villarroel está bien, qué sé yo. No es particularmente una genocida, sino que simplemente, qué sé yo, estaba enojada o qué sé yo, tiene un pasado conservador como muchos de los liberales. Yo mismo tengo un pasado conservador hace tiempo. Ujú. Todos pasamos por ahí en algún momento y puede pasar eso. ¿Qué pasa? Vos te vas más abajo de la lista, el quinto de la lista es un tipo, no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero es un tipo antisemita, es un tipo que está proponiendo como una especie de colimba de trabajo civil y social para la gente que no estudie ni trabaje, este, y demás cosas, ¿me entendés? O sea, Ujú. y es el quinto de la lista. No es que es un tipo random que está metido en concejales o en representantes locales de la comuna. Es el quinto. ¿Me entendés? No me acuerdo exactamente cómo se llama, Estoy buscando pero eso. claro, ¿me entendés? Y eso en la lista de Buenos Aires no pasa. Entonces, es justamente como demuestra la diferencia territorial también y la diferencia de Gustavo idiosincrasia. Durini, ¿puede ser? No me acuerdo, probablemente. Cero, Guillermo McLaughlin. Eh, No, me parece que Gustavo, que tiene que haber un tweet por ahí que... o pueden ser los dos, por ahí me estoy confundiendo de persona y son de dos distintas. Yo sabía que había uno que había tirado unos tweets antisemitas y demás cosas, y después había otro que estaba proponiendo el trabajo civil obligatorio para personas que no estudien ni trabajen, que es algo que va directamente en contra de lo que el liberalismo y el libertarismo encima supuestamente propone. ujú. ¿Me entendés? O sea, ¿qué te Yendo al puedo- domingo, ¿cuál es tu análisis? ¿Qué puede pasar en las urnas? Es difícil no decirlo porque Sí. creo que hay que sectorizar. Vamos a ir por partes. ¿Qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires este domingo? Y para mí, yo creo que si no se va a mantener, se va a profundizar, no por mérito de los candidatos, sino por mérito de las cosas que vienen pasando. O sea, si vos te fijas en el debate, al principio era una muestra de lo que había pasado el domingo. O sea, Santilli estaba, viste, debate normal, estaba diciendo las cosas que iba a hacer, las cosas que no. Tolosa Paz estaba con el apero Macri, qué sé yo. Y Y con así fue. eh, esa personificación media extraña de Cristina Fernández de Kirchner. Claro, No podía por evitar eso. mirarla y decir, No, no, no. tienen el mismo coach. Sí, 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 no, Bueno, Cristina eso. no sé si tiene un coach, me parece una mina No, sensacional en ese sentido. los Pero, coacheó ella. sí, la coachó ella Personalmente, directamente. es un clon. Pero después, ahora, si te fijas cuando se hicieron las preguntas, repreguntas y demás, Ujú. en cierto sentido, no sé si Victoria Tolosa Paz lo atendió Santilli, o sea, se lo comió, pero el tipo como que se dejó ganar, ¿me entendés? Mm. Y era como, no reaccionaba, y digamos, ante las preguntas más boludas el tipo se vendía, ¿me entendés? Entonces, si era por eso, probablemente podría haber rascado un par de votos más Tolosa Paz. No depende mucho de cada candidato, porque en realidad, a ver, realmente los votantes de Cambiemos y el Frente de Todos, tanto justamente los de Cambiemos con los de Frente de Todos, no votan a Santilli o a Tolosa Paz porque les guste, sino porque es el candidato que tienen que votar. O sea, Claro. es el candidato que les bajaron desde acá, digamos. Y eso pasa, por ejemplo, cuando vos sos votante de Juntos por el Cambio acá en Buenos Aires,
no votás a un candidato que a vos te guste, votás al candidato que te bajan desde Cava, que generalmente es el que no entró. O sea, el PRO, como es un movimiento más porteño en cierto sentido, se guarda los mejores candidatos para ellos. ¿Me entendés? Le falta a la coalición, Sí, vamos a ir a tal vez un plano más nacional, sí. a la coalición de Juntos por el Cambio, una Le- planificación en cuanto a cómo llegar a ciertos sectores, porque con nada llegaron a la provincia de Claro, por Buenos eso yo Aires. no creo que le falte mucho de planificación. Yo creo que le falta atención a ciertos distritos que no tienen en cuenta. O sea, hoy en día los puntos realmente fuertes de Juntos por el Cambio son, qué sé yo, la Lanús. ciudad de Buenos Aires, no, te digo en términos de provincia, la ciudad de eh, Buenos Aires, Córdoba, ¿qué más? Jujuy, ujú. ¿me entendés? Corrientes también, si contás a Eco. Y creo que les hace falta como atención y presencia en ciertas provincias que les dan caudal de votos, pero que no tiene mucha, digamos, son como una marca a la que votás, ¿me entendés? Sí, Acá, por ejemplo, le llámese falta... la misma provincia de Buenos Exacto, le Aires, falta planificación, Mendoza. le falta, claro, le falta planificación en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, que ahora están sacando votos por mérito de que los políticos actuales de Santa Fe, los que gobiernan, son bastante malos, realmente, es el narcosocialismo, básicamente. En Mendoza, como estabas diciendo, en Río Negro podrían almararlo, digamos, el partido que gobierna Río Negro no es ni peronista ni está en Cambiemos, sino que es una especie de tercera posición que se armó con ambos, se armó con parte de la UCR local y parte del peronismo local y quedan ahí, entonces lo pueden llegar a intentar agarrar. En Chubut también, en La Pampa, entonces le falta como atención territorial, no le falta planificación, le Ujú. falta eh, actividad territorial, ¿me entendés? Y volviendo el domingo, Ah, sí, y después, entonces, yo creo que esa, por mérito de lo que estuvo pasando en los últimos meses, en las últimas semanas, yo creo que la diferencia se va a profundizar. No mucho, pero entre Victoria, Tolosa Paz y Santilli va a haber un poco más de diferencia que no habíamos visto antes. Te digo, 1 o 2% más, pero digamos, en la provincia de Buenos Aires eso es bastante. Yo creo que va a tener sobre todo con la inseguridad, con lo que pasó en Ramos Mejía, que fue justamente 6 días antes de las elecciones, ¿me entendés? Y electoralmente no es muy redituable tener a la policía tirándole gas lacrimógeno a la gente que manifiesta no, por para seguridad, nada, ¿viste? para Entonces, ningún color político. claro, entonces como eso va a tener que ver también lo que está pasando con el dólar, con la inflación, con todo ese tipo de cosas. Después en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, yo creo que Juntos por el Cambio va a perder un par de votos, pero el orden de los candidatos que van a ir saliendo se va a mantener así. O sea, va a ganar, como es costumbre, por mucho, Juntos por el Cambio, la lista de Vidal. Segundo va a salir Santoro. Ujú. Tercero va a salir Milei, quizás con un poco más de diferencia de Santoro. No va a quedar muy cerca, tampoco va a quedar muy lejos, pero va a quedar definitivamente tercero. Y después el Frente Izquierda y todo lo demás. Eso para mí es lo que va a pasar en los dos distritos que a nosotros nos atiende, porque la verdad es que me podría poner a opinar de Córdoba y de Santa Fe, pero no tengo ni idea tampoco. No, y La verdad además que- acá, por lo menos hasta donde sabemos, llegamos hasta la capital Claro, federal. sí, sí, Con y el ahí día de listo, radio. y no me Bueno, queda tenemos más. el Twitch, obviamente, que nos pueden escuchar de cualquier parte del mundo, Sí, la página también. Pero bueno, el oyente también de esta radio y el sí. oyente de esta charla que estamos teniendo Las probabilidades indican que va a ser de la ciudad o está de en la está en la provincia. zona O sur sea, de la ciudad, de sí, la provincia de Buenos Aires o en la capital sí, federal. sí, sí. Y si te pregunto, creo que uno de los grandes dilemas que tiene la próxima elección es dónde van los votos, que es un dilema que creo que pasan todas las pasos, a la redundancia, Ujú. o en las elecciones post-paso. ¿Dónde van los votos de las internas? Porque Juntos tuvo internas, Sí, y está bien, si uno sumaba los votos, ganaban. sí. Pero yo no sé qué tanto de los votos de, por ejemplo, Ricardo López Murphy se quedan en Juntos por el Cambio. Yo creo que particularmente los de López Murphy se van a quedar. Porque en realidad, digamos, en las PASO, a ver, la gente que vota en las PASO lo hace para dar un mensaje. Si tiene un mensaje para dar, es para decir, ok, yo voy a votar a este candidato para mostrarle al que gane que quiero esto.
¿me entendés? Y no hay ningún incentivo como para realmente ponerse a pensar en voto estratégico, porque ahí literalmente puedes votar lo que vos quieras. Es una elección de encuesta. En una encuesta vos respondés lo que vos querés, el mensaje que vos querés dar. En las PASO, decís. Claro, en las PASO, te digo. La gente que votó López Murphy no votó a Milei por una razón, que es porque no lo va a votar a Milei. O sea, la gente que votó a Ricardo López Murphy quiere una opción liberal dentro de Cambiemos. Y por alguna razón no votó a Milei, por alguna razón no considera... ¿Eso lo vio juntos? Y sí, yo creo... Por esa famosa reunión, ¿no? De Milei con... No, yo creo que sí, pero yo creo que lo viene viendo desde bastante antes. El tema es que Juntos por el Cambio tiene justamente, como es una coalición, y es una coalición sobre todo muy territorial, están viendo si les dan pelota o no. Porque, digamos, hay liberales que están ingresando a Juntos por el Cambio, llámese Martín Tetá, llámese Iván Guioker, llámese yo, de más gente que pueda aparecer. No, bueno, el mismo claro, López Murphy. Claro, exactamente. Y hay tensión con gente tipo Lipovetsky, ¿me entendés? Que son otra cosa completamente distinta. Lipovetsky es el tipo que diseñó la ley de alquileres que ahora están queriendo derogar. Para que te des una idea, es bastante opuesto a este tipo de gente. Y está, digamos, todo ese sector de Juntos por el Cambio está enojado y está en postura de ellos contra nosotros. Entonces están viendo a ver qué hacen, cuánta bola le dan. Que gente como Martín Tetá sea radical y además sea liberal ayuda mucho porque se puede meter más fácil. De hecho, mirá a dónde llegó. Porque, digamos, hablamos de Milei y de cómo se mete recién a la política y saca 14% en Cava, pero Martín Tetá también. O sea, se acaba de meter a la política y básicamente es el segundo de la lista de Vidal, que es la que ganó por 30 puntos de diferencia. Sí, y en un partido que sabes que tiene un piso. Claro, exactamente, en un partido que además tiene un piso, que además es muy burocrático, la verdad, digamos, muy difícil. A ver, las internas de la UCR particularmente son una carnicería, se matan, ¿me entendés? O sea, si alguna vez viste una interna de la UCR, no te digo en las PASO, te digo las elecciones que ellos hacen internas para ver quién se... comités. Claro, exactamente, se matan y es muy difícil, ¿viste? Minar, ponerse a ver, ¿viste? A dónde llegás, si ganás, si no ganás. Yo creo que se ve mucho más en el OCR, ¿no? Sí. Creo que en los comités se ve mucho más que en el peronismo, que ha cambiado un poco su modus operandi en los últimos años. Y capaz la unidad básica es más un lugar casi de encuentro, te diría, que de debate. Sí, claro, es que en realidad la unidad... A ver, el peronismo tiene obviamente una cosmovisión corporativista de las cosas. Una cosmovisión corporativista implica que supuestamente, digamos, la teoría original del corporativismo era que los grupos sociales, los distintos grupos de personas que hay en la sociedad hacen como gremios o corporaciones y con la influencia sumada pueden llevar su opinión o su poder de negociación al gobierno o contra el gobierno, contra otro grupo, con el gobierno intermediario, ¿sí? Eso es lo que dice la teoría del corporativismo. El peronismo, como otros movimientos fascistas o de tercera posición del otro siglo, lo usó al revés. O sea, básicamente aprovechó la idea de que la gente se agrupe en gremios y en grupos de influencia y que estén interconectados con el gobierno para usar el gobierno para influir en ellos, ¿me entendés? Entonces, esto se muestra a nivel económico, a nivel político y a nivel intrapartidario también. Hoy en día la unidad básica no es un lugar donde se junten distintas personas del ámbito peronista local y lleven sus opiniones o sus demandas a la cabeza, sino que es un lugar donde se desglosan las órdenes que las cabezas les bajó. Por lo menos hoy en día. Sí, ¿me entendés? Sí. Por eso te digo, hoy la unidad básica, y esto capaz un poco más de primera mano, porque tuve mi época de militancia dentro de lo que es el peronismo, y me parecía eso, ¿no? Yo no iba a debatir. Claro, es que no Uno no iba a debatir porque fui 2 veces. Pero no iba a levantar la mano. Sí, como que no. Jugar con los viejos peronistas es un tema. No deja. Sí, prefiero evitarlo. Sí. Pero fuera de eso, era casi que te diría una lectura de un comunicado. Claro. Donde se podía llegar a dar un debate, pero nunca cuestionando. Pero el debate no tiene influencia, además. Porque no es cuestionando, no es oponiéndose. Claro. Es resaltando. Claro. Que es algo que una de las cosas que veo positivo y por las cuales creo que el peronismo es casi un movimiento invencible de Argentina, que nunca es oposición, sino que es
se encuentra la manera de argumentar y se encuentra la manera de sumar. De cómo eso puede llegar a ser más asequible, redituable. No en términos económicos, sino en términos políticos, siempre hablando, ¿no? Sí, sí. Porque está siempre esto que a veces el peronismo no suele ser económicamente redituable. No. La realidad... Depende para quién. Depende para quién, Sí, depende de quién sí, también. lo haga. Dentro de cómo ha cambiado un poco esa militancia del peronismo, te pregunto sobre las Sí, militancias en general. sí. Y sobre algo que creo que sale mucho y que creo que ha salido bastante en el último tiempo, sobre el tema de las internas. Las PASO, vos lo dijiste, son una gran medición nacional, una gran encuesta. Yo lo veo de la misma manera. Por eso, por ejemplo, hago la gilada de votar por mí mismo. Bueno, ese es un mensaje. Es un mensaje, Es un mensaje. porque claro, yo, y esto es una opinión personal, repito, esto lo dice Agustín Espósito, estoy en contra de las PASO, porque las internas son cosa de cada Yo partido. también, claro, exactamente. ¿Por qué los partidos, y esto lo conecto con lo que hablábamos hace un rato de la crisis que tienen los partidos políticos? ¿Por qué los partidos...? Y esto es algo, por ejemplo, que reconozco muchísimo a la izquierda. Que yo con la izquierda siempre ideológicamente tuve mis diferencias, pero creo que los modus operandi son más pragmáticos. Claro. Tienen internas ellos Sí. definen los candidatos. Obviamente saben, no son tontos, saben que el Caño vende, saben que Bregman vende, saben que Romina del Pla vende. Yo no sé qué tanto venderá el Caño. O sea, para mí creo que Hoy está en ganarían una más. posición más Sí, abajo, para sí, mí sí. que hace bastante tiempo hubieran ganado más, hubieran tenido más pujanza si se sacan de encima del Caño. Porque el Caño ya es como una cosa que, así como vos decís que vende y que es una figura fácilmente identificable, porque la verdad es que, digamos, es un tipo que vos ya lo sacás de vista, es como un ícono y al mismo tiempo es un meme, entonces como decís, del Caño, pero al mismo tiempo te etiqueta para mal. O no sé si te etiqueta para mal, pero vos decís, ya ves al Sí, Caño en un y eso, partido y ya y eso sabes en un lo... partido que no saca un gran caudal Claro, de votos, y que ya en sabes lo que realidad tiene. yo creo que saca un gran caudal para las ideas que pregonan el siglo en el que estamos. Claro, sí, sí. Pero a su vez, con esto que vos decías, también creo que cada partido tiene su meme. Sí, por eso, es que es Digo, básicamente. Macri fue un meme, cada presidente es un meme, ¿no? Sí, sí. Es muy difícil. Pero no puedes estar robando con el mismo M de 2015 tampoco, o sea... No, es cierto. Macri lo que tiene es que es sensacional en ese sentido, te da material casi Claro, constantemente. exactamente. Alberto Fernández en gestión te da material. A Cristina yo creo que no tenés tanto material como para decirte a un meme. No, Salvo estas entrevistas que salieron hace un par de años, vos sabés que sí, pero... pero es más difícil. Es más difícil, es una mina obviamente. Da miedo sacarle un meme, básicamente. No sé si da miedo, todavía no. A mí no me hace parecer, Sí. me parece que estamos lejos de una situación política donde te dé miedo un No, político. pero es una persona como, viste, un poco más... A ver, justamente por eso te decía, ¿te acordás cuando me preguntaste en el ping pong de preguntas qué pensaba de ella? Yo te dije algo así como que era un ejemplo muy particular de líder, una cosa así te había Sí, dicho, ¿no? sí. Y es Un que- ejemplo particular de liderazgo. Sí, un ejemplo particular de liderazgo, yo más bien lo decía como de personalidad. Vos pensá que, Ujú. como muchos políticos peronistas, y no te diría a todos los que llegaron a la presidencia, la idea del político, del presidente peronismo es que sea una persona carismática, viste, agradable, que vos te ganas, viste, aunque no lo votes, decís, puta, qué buen tipo. Es como lo que te pasaba con Alberto cuando recién asumía. Te parecía un chabón canchero, viste, copado, incluso si no lo votaras, ¿me entendés? Ujú. Decís, Te qué daba bueno. Claro. eso hablabas mucho, o sea, hablaba mucho en la calle, eso, Sí. o en los grupos conocidos, digamos. Sí. Vos como yo tenemos amigos de la misma edad, Sí. más grandes, más chicos, pero... Claro, parecía un chabón canchero, copado, Era un agradable, tipo que ¿viste? incluso en el opositor, Sí. a él, le daba un tono de esperanza. Claro. Sí, es cierto, no sé si esperanza, pero por lo menos decir, bueno, este tipo por lo menos va a ser agradable, me va a tratar bien, ¿viste? No va a ser lo mismo que Cristina Kirchner, por ejemplo. Y Cristina Kirchner, bueno, lo mismo con Néstor Kirchner, lo mismo con Menem, son personas que tienen como su carisma particular, que incluso si no los votás, rescatás algo de ellos o te pueden llegar hasta caer bien. Aunque sabes que no los vas a Menem votar. andando en Ferrari, Néstor. Claro, o sea, con son su íconos, personalidad tan son íconos, particularidad. ¿viste? Y Perón habrá sido lo mismo en su momento, yo no lo viví, pero me Bueno, imagino que... sobre eso te iba a preguntar. que- El peronismo yo creo que hoy ha abandonado cualquier o casi cualquier, en realidad, metodología o ideología de lo que representaba el fascismo que originalmente fue el
del peronismo, que No, fue un desprendimiento. No sé si todas, pero realmente la idea del kirchnerismo y sobre todo con Cristina Kirchner le enturbió mucho. Justamente a eso te quería llevar con lo de la carisma, Ujú. el carisma, perdóname. Cristina Kirchner es la única líder populista que conozco que no es carismática. O sea, vos la ves como opositor o incluso hasta como votante del Frente de Todos y no te inspira como calidez o una persona agradable a la primera. Más bien te inspira lo contrario. Es como una persona así como que decís, viste, Oscura, turbia, sí, sí, claro, sí. medio turbia, no es muy dada con la gente, viste. O sea, la gente que realmente la banca a ella y la milita a ella, es porque bancan lo que representa o porque tienen una especie de conexión que lograron crear. Pero no es tan fácil y tan directo. O sea, más bien, o la amás o la odias, o la amás mucho, o te desagrada y llegas a odiarla mucho, ¿viste? Y en cambio, con algún otro líder carismático peronista es como... Bueno, a mí con ella me pasa más- en el medio. Yo no Claro. la amo, no la odio Mm, tampoco. sí. Eh, Bueno, eso te pasa, o sea, no es que te agrada, sino que o te es, en el mejor de los casos te es indiferente y si sos un militante de ella la amás a yo morir, creo que pero por haber militado en el movimiento, claro, tengo ciertos dejes de que, bueno, me caía simpático, bueno, políticamente por eso, hablando. ahí está. Después yo siempre me gusta decir, y creo que fue esto lo que me pasó, porque después de todo era más chico y uno todavía está formando, yo creo que Sí, incluso uno forma durante toda su vida sí, su total, pensamiento político. total. En ese momento pensaba de esa manera. ¿Qué es lo que digo hoy? Yo confundí eh, un parecer ideológico, digamos, un entendimiento o un comulgamiento ideológico con ella con admiración política. Yo Bueno, la admiro políticamente a ella, sí. no concibo sus ideas. Que yo pensé que en su momento coincidía y después, bueno, uno empieza a leer, a Ujú, informarse más, a conocer otras posturas ujú, y ahí empieza a cambiar o no su parecer político. claro. Eh, Te corté la conversación de nuevo, perdóname. no pasa nada, es una conversación esto. ¿Qué me ibas a preguntar? Estamos llegando casi al final de todos modos. Sí. Eh, te quería hacer otro ping-pong, porque Dale. me encantan, pero esta vez voy a ir con líderes históricos. Ok. Y antes de eso tengo una pregunta más, que tiene más que nada que ver con la oveja y demás, con el laburo que vos haces en tu cuenta, en tu alter ego, si se quiere. En mi Hulk. Sí, exactamente. ¿Qué se viene en la oveja? ¿Qué es lo que podemos esperar en las próximas semanas? Imagino Sí, mira, bastante material político sí. por cómo está cargado el tema. Estuve medio trabado con la producción de cosas. La verdad es que me dormí. Me dormí con el material político. Voy a subir, pero no lo estuve haciendo por los parciales y demás cosas que anduve haciendo. Pero ya, digamos, en esta semana primero voy a terminar un post sobre el Sheffield United que estoy preparando, Uf. básicamente. Pero Sheffield No, United, ¿por qué el Sheffield United? no, por las tácticas principalmente. Por las ¿no? tácticas. Claro, por las tácticas. Insisto con la idea de que es la manifestación de la cuenta en el fútbol. Pero después de eso sí voy a tirar, qué sé yo, un análisis de lo que... Después de las elecciones voy a tirar un análisis de lo que llevó a los resultados, sean los resultados que sean el domingo. Lo voy a hacer con el diario del lunes porque sí, porque es el gol de cagón, básicamente. Y Claro. pasa al medio. Claro, El famoso sí, pasa al medio de la exactamente, PlayStation. total, claro, es gratis, no pasa nada, cero riesgo. Después... Y las redes están para eso, para Y prestar claro, atención. obviamente, ¿qué pensás? ¿Que me la voy a jugar? No, jamás. Y después de eso, creo que estoy preparando algo interesante, algo sobre una idea. ¿Te acordás cuando te dije al principio de la entrevista que quería construir un violeta? O Ujú. un gris, no, un gris no, un verde o lo que sea. Un color alternativo. Venía justamente con la idea de que para mí un partido liberal, a ver, lo que está pasando, lo que está intentando Spert y Milei en este momento es como Ujú. aliarse más con la derecha reaccionario conservadora y no con la izquierda. Yo me aliaría más con la izquierda que con la derecha conservadora, porque la verdad es que con los conservadores, si sos un liberal, o sea, obviamente hay muchos tipos de liberales, cada uno interpretará la doctrina como quiere y después Si se sos el justificará. liberal libertario del que Claro, se pero jactan. si sos un liberal clásico, ponele, o un liberal, qué sé yo, que entiende la doctrina y entiende las cosas que la componen, la verdad es que te das cuenta de que tenemos muy poco que ver con los conservadores fuera de algún liberalismo económico circunstancial que en realidad no es tan así.
Sí, O tienen sea, ciertos puntos de conexión, no todos. claro, y en cambio, digamos, el conservador obviamente a ver, la función, ¿cómo te digo? El objetivo final de la doctrina liberal es aumentar la libertad individual y el bienestar individual, ¿sí? Y la soberanía individual. En un marco de república, de, qué sé yo, de externalidades positivas, de derecho y demás cosas que componen la doctrina. Económicamente, con el Claro, y mercado. económicamente es liberal porque es la extensión de eso, ¿sí? Sí. Es como todo, digamos, todo parte de una cosmovisión de aumentar la libertad individual, ¿sí? Y de aumentar las posibilidades del progreso individual. El conservador, al contrario, lo que más le preocupa es mantener el status quo Ujú. y una especie de orden que ellos conciben que es el Sí, mejor, que es el correcto. algo casi, un tema casi añejo, ¿no? Que es esto de la Claro, aristocracia política. sí, hay distintos tipos de conservadores. Ponele, está el conservador reaccionario como una especie de aristócrata y está después está el Partido Conservador Popular, que es un partido en Mendoza que te vota en contra de la mega minería porque es lo que la gente le pide y porque es el status quo. ¿Me Ujú. entendés? Entonces hay distintos tipos de iteraciones de conservadurismo, como las hay del liberalismo y de cualquier cosa, pero el conservadurismo, la misión central del conservadurismo es mantener el status quo y un orden, una virtud que ellos consideran que es la correcta. Sí. Que después sean más o menos liberales en lo económico, que después quieran un Estado más o menos chico, lo que sea que fuere, o con educación pública, educación privada, es circunstancial, pero no parte de una misma cosmovisión. En cambio, con la izquierda hay más similitudes ideológicas y hasta de propuesta, Ayer ¿entendés? en este debate que te hablaba, te lo recomiendo, más Sí, allá de los gritos de los militantes, me parece muy rico en cuanto a contenido lo que hablaron ayer Gabriel Solano y Carlos Malatón, que son sí. dos personas con las que ideológicamente, tal vez, mi caso personal, no comulgo tanto. No, yo tampoco. Sí. Ponele que me acerco un poco más a Malatón que a Solano, Ujú. pero es un acercamiento, digamos, en ciertos puntos de conexión, no mucho más que eso. Sí. Muy rico. Y cómo el mismo Malatón le dice a Solano, y Solano, una persona que le dice que sí, que es verdad. Son dos personas que además han intercambiado muchos tweets y demás en las redes sociales. Esta manera moderna de hacer política a la que yo Básicamente, sí. personalmente no me acostumbro. Es la favorita de Maslatos, de hecho. Todavía. Es la Es que favorita de me Malatón. encanta porque además tiene una manera muy particular de escribir el tipo, no sé si Sí, te... me encanta cuando tuitea canciones. Me encanta, me vuelve loco. Yo lo sigo casi, te digo, por eso. Además que me parece una persona interesante. Él procede así. Después tengo tengo un sticker que es retroceda. Que tiene la banderita del comunismo. Dios y demás. mío, Dios mío. Sí. Bueno, ellos coincidían en esto de que tienen muchos puntos de conexión. Después opinan distinto en un montón de cosas. Ujú. El moderador, un guacho, la verdad un guacho, porque tocar el tema Israel-Palestina con un pro-Palestina y qué un hijo de- pro-Israel en la Argentina. Bueno, pero está bien, es para minar atención, ¿viste? En las redes sociales hay mucho de eso, de Cerró minar con ese clics, tema. Yo hubiese empezado. Y y encima, que claro, cerrar con ese tema. No, Bueno, no, ya no, está, no, ¿viste? un guacho. Me tomé 3 cafés antes de irme a dormir. Sí, dale. No voy a poder dormir. No, básicamente. es que ellos la querían seguir y claro, te corre un tiempo Claro. en ese tipo de eventos y no iban a llegar nunca a un punto común, claramente. No, olvídate. Fuera de estas cosas donde no se conectan, Mm, por ejemplo, el caso de Israel-Palestina, por poner un ejemplo de política internacional, pero podés ir a lo interno Sí. también. Siento que hay un montón de puntos de conexión y por eso también creo que el crecimiento de las terceras posiciones va de la mano con algo que vos decías, no están tan alejadas. No. Hay, no, la no verdad solo que hay puntos de conexión, sino también hay coincidencias en el nacimiento, lo que vos marcabas del liberalismo y el socialismo. Y además vos fijate, generalmente las terceras posiciones y los extremismos, entre comillas, Ujú. nacen de situaciones donde el estado de las cosas en general está en crisis. O sea, Ujú. si vos te fijás, por ejemplo, en 2008, con la crisis Del campo. No, con la con crisis la mundial, crisis mundial, la crisis claro, mundial, la sí, crisis sí. bancaria, inmobiliaria. El status quo liberal y socialdemócrata perdió mucha fuerza y empezaron a aparecer cosas que todavía siguen surgiendo hasta el día de hoy como consecuencia de lo que fue el 2008 y el desastre que fue eso, Ujú. que fueron, por ejemplo, la izquierda iliberal, como Bernie Sanders o como, qué sé yo, el comunismo agrario, todas estas cosas que están apareciendo en Europa, y también, sumado con la crisis de los refugiados y la inmigración, la derecha reaccionaria también en Europa, que de hecho llegó lejos en un momento, ahora, gracias a Dios, parece que se está muriendo de nuevo. Sí, con pero- representantes como Marine Le Pen. Claro, como- Marine Le Pen o Víctor Orbán en Hungría o el tipo este de Polonia, por ejemplo, que de hecho llegaron a la presidencia del país y siguen hoy y no saben qué hacer con esos tipos.
son consecuencia del 2008. O sea, porque tanto la Son izquierda... coletazos, ¿no? Claro, De esa tanto la crisis. izquierda liberal como la derecha iliberal son consecuencias de escenarios de crisis, ¿me entendés? Y así al mismo tiempo, cuando las cosas están más o menos bien, la gente vuelve a querer una especie de pragmatismo un poco más como de socialdemocracia promedial, que era lo que estábamos hablando, ¿me Ujú. entendés? Te cierro con el ping-pong. Dale. Arranco tranqui. Keynes. Me parece, la verdad, al contrario de muchos liberales, me parece un visionario. Friedman. También otro visionario, en otro aspecto. Mm. Mao. No, me parece un caprichoso. Un caprichoso. Caprichoso, sí. Stalin. También otro caprichoso. Otro tipo de caprichoso. Otro tipo de... Otro tipo de caprichoso, sí. Bush. Hijo. Sí. Mm, ¿Cómo te lo puedo definir a Bush? Nunca me había puesto a pensarlo, la verdad. Puedo pasar a otro. Más contemporáneo. Sí, porque no lo pensé nunca, pero sí te digo gris. Gris. Un gris. Barack Obama. Un animal político. Me gusta. Me Sí. gusta esa definición. Donald Trump. Un animal político caprichoso. Vladimir Putin. El animal político por excelencia. Total. Son todos... Igual yo coincido mucho No, con que es que son sí, animales. es que realmente, o sea, no te puedo decir otra cosa. ¿Quién más? Te puedo... Lula da Silva. Lula. Inteligente. Fidel. Un caprichoso, de nuevo. Del tipo parecido a Mao. Cierro con este último. Dale. Y nada, para terminar el temita de la patria grande. Hugo Chávez. Un déspota. Un déspota. Déspota, no caprichoso, déspota. Son dos cosas distintas, caprichoso del déspota. ¿Por qué déspota? Cortito. Y el déspota básicamente lo que quiere es poder para sí mismo. Ujú. ¿Sí? Hace todo en función de tener un poder para sí mismo. El caprichoso, en cambio, si tiene poder o no es circunstancial, lo que quiere es el cumplimiento de sus objetivos que se puso. Ujú. Mao, Stalin, Fidel y demás caprichosos, lo que querían principalmente no era poder para sí mismos, sino concretar el modelo del país que ellos quisieran a costa de absolutamente todo, incluso de la realidad. ¿Me entendés? Me suena a Esa es la cierto... diferencia entre caprichoso y déspota. me suena a cierto intendente de la Ciudad de Buenos Aires eso. Puede Y ser. me preocupa también. Joaco, mil gracias por, No, a por haber vos. venido hoy. Nada, invitado, no sé qué vamos a hacer acá. La realidad es que todavía no sabemos muy bien, pero invitado en caso de que esto siga Dale. a venir cuando vos quieras. Ningún problema. Me encanta estar acá, Expo. Gracias Y- por invitarme. No, y es un placer realmente hablar de política con vos. Nada, mil gracias de vuelta. No, a vos. Joaquín.